Saludos amigas y amigos de Principalmente. Bienvenidos a su programa de interés jurídico e institucional. En esta entrega nos acompaña Olivo Rodríguez Huertas. Con él hablaremos de temas relativos al derecho administrativo, el procedimiento constitucional y otros temas de interés. Acompáñenos. Con tu apoyo, solidaridad y ciudadanía, vamos a transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y ayúdalo a registrarse. Necesitamos la ayuda de todos y todas. Quisqueya aprende contigo. Que nadie se quede fuera. República Dominicana, hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Quiero ser maestro, esa es mi vocación. Quiero ser maestra y servirle a mi nación. Enseñar es sembrar, enseñar es crecer, enseñando aprendemos. Maestros queremos ser. El magisterio es una profesión digna y la mejor forma de servir a la patria. Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM. La nueva cédula de identidad, un documento útil, inteligente y seguro, contará con los siguientes dispositivos de seguridad: tarjeta serializada de fábrica, código de barras con número de cédula, código MRZ, Machine Readable Zone, código QR, Quick Response, fotografía de la persona digitalizada, fotografía fantasma de la persona, laminado de alta duración, errores intencionales y patrón de modulación de línea y relieve. Además, tendrá composición de imagen con microtexto, símbolos patrios con gráfico guilloche a 2 colores, microtexto positivo modulado, microtexto negativo modulado, tinta OVI de variación óptica, tinta invisible emblema guilloche, holograma de la Junta Central Electoral con imagen variable, impresión arcoíris, impresión recuadro foto con texto variable, impresión de textos variables dentro del formato y tinta de seguridad Dual Chrome Plus. El Pleno de la Junta Central Electoral autorizó la firma de convenios con instituciones públicas y privadas que dispongan de plataformas tecnológicas para la lectura de informaciones incrustadas en chip, que es una herramienta de almacenamiento y procesamiento de informaciones, y a tal efecto entregará a los usuarios de estas una cédula con chip no visual. La nueva cédula es un aporte más de la Junta Central Electoral a la seguridad y modernidad del Estado Dominicano. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Saludos amigos de Principalmente, gracias por su fidelidad con este programa, que es un programa que tiene como objetivo fundamental educar a la población sobre el derecho que es una de las ramas de las ciencias sociales más amplia y que incide de manera determinante y cotidiana en la vida de todos los seres humanos. Hoy este programa no va a ser un programa especial, sino una tertulia, porque se trata
de que vamos a aprovechar la experiencia de uno de los fundadores de este programa, que por cierto tuvo una prolongada ausencia, pero no era una ausencia premeditada, sino que aprovechando de ampliar sus vastos conocimientos sobre el derecho y sobre todo sobre una rama del derecho que en este país, sin lugar a ningún tipo de dudas, se le considera como el maestro del derecho administrativo dominicano contemporáneo. Vamos a aprovechar este programa para tratar con el licenciado Olivo Rodríguez Huertas sobre toda la experiencia que en estos meses el compadre Olivo Rodríguez estuvo con la participación en diferentes foros de discusión en diferentes países latinoamericanos y europeos, y sobre todo en máster de capacitación en todo lo que es su área de competencia, que es el derecho administrativo, el derecho constitucional. Pero también vamos a aprovechar para hablar con el compadre de una de las reformas que está más vigente en el debate público nacional, el debate jurídico, que es la reforma al Código Procesal Penal, y sobre todo del artículo más polémico, que ha resultado más polémico, que es la reforma del artículo 85 de ese Código Procesal Penal. Nada, compadre, bienvenido nueva vez a su casa y ya algunos vamos a alternarnos y vamos a descansar. Usted tuvo un largo descanso. De todas maneras, muy contento aquí de acompañarles de nuevo y compartir con ustedes estos temas que realmente se inscriben dentro de esta nueva dinámica que vive el derecho dominicano. Dinámica que, si bien es cierto, se inició con la reforma de la justicia impulsada por el expresidente Fernández en el año 97, pero que realmente encuentra como enclave fundamental hoy día la Constitución del año 2010, sin duda alguna, el texto constitucional más completo de nuestra historia. Y por cierto, a propósito del derecho administrativo, se trata del texto que también por vez primera en toda la historia constitucional de la República Dominicana, bueno, pues constitucionaliza el derecho administrativo. Y el hecho de que se constitucionalicen los grandes temas, las grandes instituciones del derecho administrativo, esto tiene unas implicaciones y unas repercusiones trascendentales para el empuje definitivo de esta disciplina que conjuntamente con el derecho constitucional constituye la base de afirmación de que podemos contar en la República Dominicana con un Estado social y democrático de derecho. En la medida en que se desarrollan las ramas fundamentales del derecho público, el constitucional y el administrativo, existe una estrecha vinculación. Un gran jurista y es magistrado del Tribunal Federal alemán, Bernel, siempre señalaba que el derecho administrativo no es más que derecho constitucional concretizado, porque es a través de la administración del Estado y a través de las reglas del derecho administrativo, pues que la administración, que es el que tiene dentro de la división de poderes una función continua, permanente, ininterrumpida, bueno, es aquel que lleva a la práctica lo que es el programa constitucional de realización de los derechos fundamentales. Olivo, yo creo que un buen punto de partida es ese que tú señalas. Quizás pudieras compartir con nuestros amables televidentes cuál es el tratamiento que en la Constitución, en términos específicos, se le da a la administración, al derecho administrativo, y qué es lo que hace, digamos, de novedoso al texto constitucional de 2010, y qué es lo que constituye su fortaleza, porque ha sido muy bien valorada esta. Fíjate, la presencia en la comisión presidencial que instituyó el entonces presidente Fernández de un hombre de la trayectoria pública, de don Raimundo Amaro Guzmán, sin duda alguna que constituyó un catalizador fundamental de que un tema históricamente olvidado en los textos constitucionales, el desarrollo de los aspectos fundamentales de la administración, bueno, pues quedara debidamente plasmado. Allí también debemos mencionar, porque aunque se le conoce más en el campo del derecho constitucional, el hoy presidente del Tribunal Constitucional, el profesor Milton Ray Guevara, también en sus estudios en Francia
estuvo muy vinculado precisamente al tema del derecho administrativo y de hecho su tesis doctoral en la materia es sobre una figura emblemática del derecho administrativo como es la expropiación por causa de utilidad pública, un estudio comparado interesantísimo del régimen francés y el régimen dominicano. Es decir, el hecho de que estas personas conocedoras y amantes de la administración y de la importancia que tiene para transformar la vida de los ciudadanos, para que sea posible la realización de los derechos fundamentales, se manifiesta en diferentes aspectos. Históricamente los textos, cuando hacían referencia a la administración, era para señalar quién era su jefe o para indicar a través de quién ese jefe de la administración despachaba los asuntos. Y después alguna que otra mención esporádica, como por ejemplo el tema de la prohibición de la huelga en los servicios públicos, etc. Pero no se trataba de un cuerpo de principios y de reglas específicas de los grandes temas del derecho administrativo. Esto cambia totalmente y incluso dentro del capítulo del Poder Ejecutivo, dentro del título del Poder Ejecutivo en la Constitución hay todo un capítulo dedicado a la administración pública. Pero no significa que allí se quede. En otros títulos de la Constitución, como el título de Derechos Fundamentales, como el título que tiene que ver con el régimen económico dentro de la Constitución, con el título que tiene que ver con el régimen territorial, bueno, pues están esparcidos temas del derecho administrativo. Y se parte de la consagración, como regla general, de una serie de principios que sirven de pautas de actuación para todos los órganos de la administración, los principios de objetividad, de imparcialidad, de economía, de eficiencia, de transparencia, como norte de la actuación de todos los órganos de la administración. Un mandato importante para que la actuación administrativa, esas decisiones para las que están habilitados los órganos de la administración, tienen que estar necesariamente precedidas de un procedimiento administrativo. Estando fuera del país pude ver un programa interesantísimo con el profesor Barnés, que es uno de los grandes expertos en materia de procedimiento administrativo, es decir, el procedimiento, una serie de actuaciones que deben preceder a las decisiones que adopta la administración. Pero no visto esto como un mero instrumento mecánico del debido proceso, del respeto del derecho de defensa de las personas, no. El procedimiento administrativo realmente es el espacio que le permite a la administración el acierto en sus decisiones, cumplir con lo que se llama la buena administración. Una administración que actúe intempestivamente está permanentemente sujeta a incurrir en graves errores. El grave problema es que los errores en que incurre la administración por falta de planeación de sus decisiones, por falta de búsqueda de información antes de adoptar la misma, quienes las pagan es el conjunto de los ciudadanos. Quienes la pagan es la posibilidad menor, porque esto tiene repercusiones de carácter económico y presupuestario. Pues bien, todo eso queda consagrado dentro de la misma. La constitucionalización por vez primera del régimen de la función pública y con un mandato contundente de que cualquier atentado al régimen de la carrera administrativa se considera un acto atentatorio a la propia Constitución. Se consagra, se constitucionaliza por vez primera la responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos, es decir, los funcionarios públicos tienen que responder solidariamente con su patrimonio por los perjuicios que se deriven de las actuaciones que realicen en contravención de la ley. Se consagran las bases fundamentales del régimen de prestación de los servicios públicos, la universalidad, desde el punto de vista del acceso, los regímenes de equidad tarifaria. Se sientan las bases de todo lo que es ese régimen regulatorio de diferentes actividades económicas de interés general que están presentes allí. Es decir, son muchos los aspectos que quedan consagrados. Obviamente hay temas que tienen que ver con la organización administrativa, el concepto del control que deben ejercer los ministerios sobre los organismos autónomos que guardan afinidad con las materias de su competencia. La Constitución resuelve una vieja polémica, incluso doctrinaria, que hubo aquí entre los profesores Jorge Prats y el profesor Castaño, el profesor Balnista, sobre la potestad sancionadora de la administración, se discutía si no. Bueno, pues eso ya queda al margen porque expresamente, a propósito de parte de las garantías de los derechos de las personas, bueno, pues se consagra la potestad sancionadora de la administración y los límites en ese ámbito. Se establecen las reglas
respecto de la administración local, los municipios, los distritos municipales, que por cierto el Tribunal Constitucional ha comenzado a hacer una labor importante de delimitación en el ámbito de la administración local entre municipios y distritos municipales. Las posibilidades, dado que somos un Estado unitario, de fiscalización de parte de la autoridad nacional, del parte del Poder Ejecutivo, sobre los órganos de los entes de la administración local. Es decir, dentro del texto de la Constitución están esparcidas, ¿no?, todas las grandes materias, todos los grandes temas que enseñamos a los estudiantes. Bueno, pues hoy día podemos sentirnos orgullosos y decir que el punto de partida de todas esas instituciones hay que buscarla directamente en el texto constitucional. Y por eso es que resalto con carácter permanente, bueno, pues esa gran visión de la Constitución del año 2010, pues siembra sin duda alguna y para siempre las bases para poder desarrollar esta importante disciplina del derecho público, que tiene que ver mucho con la vida de la gente, porque dentro del derecho administrativo que se suscitan esas relaciones que tenemos día a día con un ayuntamiento, con un distrito municipal, con una dirección general, con un ministerio, desde un permiso para construir, desde una autorización para instalar una farmacia. Es decir, son una cantidad tan apreciable de cosas que se desprenden de esas relaciones que hoy día ya encuentran sustento directamente en el texto de la Constitución. Y el tema pendiente, digamos, el de la justicia administrativa de día a día, la justicia administrativa concreta. Hay una legislación ahí que está supuesta a ser una legislación de transición. ¿Cuáles son las perspectivas de futuro en torno, digamos, a la concretización de ese programa constitucional a la realidad diaria de los dominicanos? Es muy importante que ese planteamiento, Pedro, por una razón sencilla. Como las disposiciones de la Constitución se caracterizan por su precisión, por su carácter inspirador, por referir mandatos al legislador, precisamente varias leyes se constituyen indispensables para hacer realidad esas bases constitucionales del derecho administrativo. Está la Ley Orgánica de la Administración Pública, fue promulgada en los últimos días de la administración del presidente Fernández. El presidente Medina promulgó otra importantísima ley de desarrollo de la Constitución, esa a que hacía referencia de los procedimientos administrativos, la que regula las relaciones de las personas con los órganos de la administración. Fue una iniciativa también del presidente Fernández a las cámaras legislativas y que fue promulgada hace un año por el presidente Medina. Falta la gran norma que falta es precisamente la de la jurisdicción contenciosa administrativa. Pero ese es un punto también importantísimo que hay que reconocer a esta Constitución. Aunque se trata de algo tan importante, porque la jurisdicción contenciosa administrativa es la que le corresponde el día a día del control de los actos del poder. Es allí donde los ciudadanos encuentran manifestación de la tutela judicial efectiva. Los jueces contenciosos administrativos, los jueces que controlan la actuación de la administración. Históricamente no figuraba la jurisdicción contenciosa en los textos constitucionales. Había una disposición en el antiguo artículo 37 que se refería a las atribuciones del Congreso Nacional de que el Poder Legislativo podía crear o suprimir, o sea, no era indispensable, tribunales para conocer de los asuntos contenciosos administrativos. Sin embargo, uno de los puntos luminosos de la Constitución es que la única jurisdicción especializada dentro del Poder Judicial que subsistió dentro del texto constitucional fue la jurisdicción contenciosa administrativa. Fíjense que en los últimos textos constitucionales figuraba la jurisdicción de tierras, inmobiliaria, figuraban los mismos tribunales de trabajo, pero esta Constitución ha querido, en reconocimiento a la importancia que tiene esta jurisdicción como instrumento de someter al orden, a la administración, la reconoce constitucionalmente. Y eso ha dado lugar también a una importante dinámica que se refleja en estos 2 años de labor del Tribunal Constitucional. Todo el tema del deslinde de las competencias entre el Tribunal Constitucional y la jurisdicción contenciosa administrativa. Porque en el contexto de la Constitución, tanto la jurisdicción contenciosa administrativa como el Tribunal Constitucional conocen de la conformidad a derecho
Y obviamente dentro de ese derecho se encuentra la Constitución. Y le ha correspondido al Tribunal Constitucional iniciar en los criterios para deslindar qué corresponde al Tribunal Constitucional y qué corresponde a los tribunales superiores, a los tribunales de la jurisdicción contenciosa administrativa. La gran reforma que hoy día falta es, por un lado, modernizar la legislación procesal en el ámbito contencioso administrativo, porque la ley que tenemos es una ley del año 1947, dentro de otros esquemas. Dentro de esquemas que incluso no garantizan la llamada tutela judicial efectiva. Ya dentro de esa labor constructiva del derecho público dominicano, el Tribunal Constitucional se ha referido precisamente que la tutela judicial efectiva conlleva la necesidad de que los jueces acompañen al ciudadano cuando le otorgan ganancia de causa. No le pueden, mira, ahí está tu sentencia y vete para tu casa. No, no, el juez tiene que acompañar al ciudadano hasta que la administración ejecute lo que ella decidió. Y ese concepto ha sido desarrollado en una sentencia importante del Tribunal Constitucional que le ha dado esa amplitud a la tutela judicial efectiva. Esas son cosas que hay que incluir en el contexto, todo el régimen de ejecución de sentencia a cargo de los jueces, no a cargo de la administración a la que se le han ordenado las cosas. Ese es el juez vigilante de que lo decidido realmente se ejecute, que debe estar allí. El gran reto de esta norma, aparte de esa modernización de esos aspectos procesales, de crear procedimientos expeditos en temas como el control de la inactividad de la administración, que deben tener procedimientos parecidos a los procedimientos cautelares o de urgencia. Si la administración, teniendo que hacer una cosa, no lo hace, no podemos someter al ciudadano a que vaya ante la jurisdicción a un proceso larguísimo para esos fines. No, tiene que contar con unos mecanismos expeditos para que se force a la administración a hacer eso que se manda. Y finalmente el último tema dentro de este aspecto es el reto de acercar la justicia contenciosa administrativa al ciudadano. Es decir, el ciudadano no puede tener que venir para impugnar un acto de la administración, un señor de Dajabón o de Las Terrenas o de mi pueblo en Higüey, venir a Santo Domingo a demandar a la administración. Sí, se necesita con inteligencia diseñar, sabemos las precariedades económicas del país que se manifiestan también en el ámbito del Poder Judicial, pero tenemos que ser creativos, ir creando la jurisdicción contenciosa administrativa esparcida por todo el territorio y en lo que existan disponibilidades presupuestarias para esos fines, bueno, pues que los jueces de primera instancia, como ha pasado en el contencioso administrativo municipal, se muten en jueces contenciosos administrativos de primera instancia y puedan decidir ese tipo de contestaciones. Es decir, que realmente avisoramos que esta reforma, para la cual ya incluso se firmó un acuerdo entre el ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, con el presidente de la Suprema Corte de Justicia para impulsar. Hay una consultora internacional contratada, el profesor Manuel Fermín, uno de los jóvenes administrativistas más destacados. Me parece también que en uno de esos viajes pude observar una entrevista muy interesante. Manuel es una de las personas más prometedoras realmente del desarrollo de esta área, está trabajando como contraparte local. Y esperemos que en los próximos meses, bueno, pues podamos contar con esa propuesta a los fines de que se discuta. Con ese cierre, ley orgánica de la administración pública, ley que regula las relaciones de los ciudadanos y el procedimiento administrativo. Ya teníamos la ley de contrataciones públicas, ya se contaba con la ley de acceso a la información pública. Con esta ley, bueno, podemos decir que en cierta forma se cierra el círculo importante que va a servir de punto de partida para el desarrollo del derecho administrativo. En parte no se había desarrollado, primero, un derecho un tanto desconocido, y si le sumábamos a eso la ausencia de una regulación específica, bueno, pues dificultaba muchísimo su aplicación. Quizás habría que sumarle, no sé por qué se ha estancado un poco, pero el buen amigo del administrador general de bienes nacionales, el licenciado Emerson Soriano, promovió unos encuentros importantes que dieron lugar a un anteproyecto para regular todo el régimen aplicable a los bienes que integran el patrimonio público. Es un texto que está ahí, que es importante también como mecanismo de cierre para el fortalecimiento del derecho administrativo desde el punto de vista normativo. Compadre, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y en breve volvemos para seguir abordando este y otros temas que son de sumo interés.
Seguimos, amigos, con Principalmente. Compadre, hay un tema que en los últimos años ha venido captando la atención de la gente, sobre todo que tiene un impacto muy determinante en el sistema productivo nacional, que tiene que ver con las contrataciones públicas, sobre todo siendo en nuestro país el Estado, yo diría que el principal contratador en las diferentes vertientes. Primero porque se producen licitaciones diversas, en lo que tiene que ver con compras en el Estado, pero también en lo que tiene que ver con construcciones, que son una vastedad enorme, pero hay otros elementos que también se dan con las contrataciones públicas, tiene que ver con las concesiones estatales, que necesariamente deben pasar por una especie de licitación, dependiendo de si se trata del órgano central, del gobierno central, o si es de un órgano descentralizado. ¿Cómo ha marchado y qué desarrollo, desde su punto de vista, y qué impacto ha tenido en el desenvolvimiento y el desarrollo de derecho administrativo en República Dominicana en el tema de la contratación públicas? Bueno, es enorme, porque realmente, como tú señalas, la contratación pública es una de las manifestaciones más importantes y más cotidianas de la actuación administrativa. Y de ello no está exento ningún órgano, forme o no parte de la administración. Por eso el marco legal de las contrataciones públicas, que encuentra su base en la Ley 340 del año 2006, sufrió 2 o 3 meses una pequeña modificación para adecuarla al ingreso de la República Dominicana al Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y los Estados Unidos. Bueno, pues recoge por vez primera, ¿no?, todo el conjunto de disposiciones aplicables a ese ámbito, que, como decía, no solo aplica en el ámbito del Poder Ejecutivo, es una norma que aplica a todos los estamentos de la administración, todos los poderes del Estado, todos los órganos constitucionales y, por supuesto, los órganos que de manera continua, permanente e ininterrumpida en el ámbito de la administración pública central y descentralizada funcionalmente llevan a cabo su labor. El tema de la contratación, se habla mucho de los procedimientos que se utilizan. Y una de las partes realmente claves e importantes de todo sistema de contrataciones públicas es el procedimiento que utiliza la administración para escoger la propuesta más conveniente al interés público. A diferencia de lo que pasa entre los particulares, bueno, cuando queremos como particular contratar a un ingeniero para que me haga una casa, bueno, yo lo contrato y lo selecciono de manera directa. Pero como en el Estado lo que se manejan son los intereses de la colectividad, pues los entes administrativos están obligados a realizar un procedimiento que garantice principios constitucionales como de igualdad, de la transparencia, de igualdad de acceso, la transparencia, la publicidad, etc. Y la primera fase de toda contratación pública es agotar un procedimiento que permita esa escogencia para la adquisición de suministros, los pupitres en educación, los alimentos para el desayuno escolar, las medicinas y los equipos médicos en el ámbito de la salud pública, pero también, como señalabas, la construcción de una carretera, la reparación de caminos vecinales, la construcción de un puerto, el otorgamiento de un régimen de concesión de una autopista, etcétera. Todas esas variedades, la contratación de consultores para que sirvan de apoyo, todo eso exige que previamente, bueno, pues se habilite ese espacio que permita escoger la oferta más ventajosa. Entonces, la ley hace mucho énfasis en toda esa etapa del proceso contractual, no del contrato una vez firmado. El grueso de la disposición están orientados a que la administración escoja bien con quién va a contratar. Y uno de los temas importantes de esto es que se mencionan, a veces sale en el periódico, licitación pública internacional, o licitación pública nacional, o licitación restringida, o un sorteo, como ha pasado en el ámbito de la construcción de colegios. Pero todo eso
no es el producto del capricho de la autoridad pública que va a decir cuál procedimiento es que voy a utilizar. Eso de si es un sorteo de obra, si es una licitación por invitación o restringida, si es una licitación pública nacional, si es una licitación pública internacional, quien lo determina es objetivamente el marco jurídico, es el valor del bien, obra o servicio envuelto en la contratación el que va a determinar que la administración tenga que hacer un procedimiento de sorteo o que tenga que hacer o pueda hacer una licitación pública internacional o nacional. Es decir, no hay subjetividad desde ese punto de vista, porque es un criterio que anualmente se va indexando, actualizando, porque son unas fórmulas en función del presupuesto general del Estado. Y esto es un tema importante porque reduce la discrecionalidad, que era la forma histórica. Aquí hasta el año 2006, bueno, pues la forma histórica de seleccionar a un contratista público era de manera directa. Sin embargo, esta ley inicia a partir del año 2006 todo un proceso de transformación de cultura institucional. Obvio, siempre habrán sus limitaciones, sus efectos, habrán las críticas del lugar, pero lo que marca sin duda es que a partir del año 2006 se ha iniciado un proceso que no se ha detenido, que ha ido en franco crecimiento. Se creó una estructura administrativa especializada, dependiente del Ministerio de Hacienda, como la Dirección General de Contrataciones Públicas, que ha tenido la suerte de contar con dos directores estrellas muy comprometidos con eso, el doctor Eric Jacín, que dirigió los primeros años de la Oficina de Contrataciones Públicas, y ahora la doctora Yocasta Guzmán, que se preocupan permanentemente porque, bueno, pues el sistema funcione de la mejor manera. Y una de las mejores maneras de que funcione el sistema no es haciendo de vigilante, de fiscalizador y de estar chequeando si te equivocaste, porque eso no es buena administración, sino que cumple un papel muy importante de orientación, de capacitación de esas unidades de contrataciones que tienen que estar establecidas en las diversas instancias de la administración del Estado. Entonces, eso ha generado un cambio importante. Y el otro aspecto importantísimo para mí resultó clave cuando en la universidad, antes del año 2006, les hablaba a mis estudiantes de la figura de los contratos administrativos, los contratos de suministro, los contratos de obras públicas, los contratos de concesión de servicios públicos, las concesiones de obras públicas. Y le hablaba, bueno, el dato que caracteriza a los contratos de la administración es que en ella los entes públicos tienen una serie de poderes o potestades que son totalmente extraños a lo propio de una relación entre iguales, de la relación contractual producto de la mera autonomía de la voluntad. Porque sencillamente lo que administra las entidades públicas tienen a su cargo el interés general, y por ello, obvio, necesita unas prerrogativas que no están orientadas a darle poder per se al funcionario, sino a que el funcionario cuente con instrumentos que le permitan en cada momento y en cada caso garantizar ese interés general, ese interés público. Y entonces una serie de potestades, el poder de modificación unilateral, el poder de interpretación de las cláusulas del contrato, el poder de sancionar en la relación, el poder de sustitución, todas esas cosas que eran principios generales. Los estudiantes me decían, profesor, ¿por dónde está eso? ¿Qué texto? Ahora tiene una base normal. Ya hoy día esos principios que llamaba la doctrina clásica francesa, principios implícitos que existían, que incluso la Suprema Corte de Justicia hacía varias jurisprudencias, decía, bueno, la potestad de rescisión unilateral en un contrato de servicio es muy inherente a la figura del contrato administrativo. Bueno, pues hoy día, incluso con límites, figuran ya recogidas todas esas potestades en materia de contratación. Y esto pienso que es un gran aporte. Obvio, hay cosas que hay que mejorar, pero eso lo va demostrando la realidad cotidiana. Ya han transcurrido más de 7 años de la entrada en vigencia de la ley y, obvio, en esta materia se imponen, ¿no?, ir perfilando y mejorando el sistema, pero lo que sí, sin dudas, podemos decir hoy día es que ha sido uno de los grandes aportes para la transformación del funcionamiento del Estado, para la transparencia en el manejo de lo público. Bueno, pues este sistema impulsado en el año 2006 en el contexto de la segunda administración del presidente Fernández. Olivo, tú señalabas que esa ley es aplicable a todos los ámbitos de la
administración. O sea, incluso tú decías todos los poderes del Estado, indistintamente. Así es. Yo he escuchado algunas, digamos, quejas o dificultades en la implementación que se dan en lugares pequeños o remotos. No sé si tú has escuchado, porque tú señalabas que una de las funciones importantes que hay que cumplir también es la capacitación y habilitación, entrenamiento de la administración. Entonces, en algunos lugares remotos o pequeños, un ayuntamiento o incluso dentro de entidades del Estado que tienen una sede local, se presentan situaciones como que, por ejemplo, en esa comunidad es muy difícil encontrar uno que tenga el registro de proveedores, que esté inscrito en el registro de proveedores del Estado, o temas como esa, o que no les resulta de interés a los que sí están habilitados, digamos, brindar ese servicio o participar en esa. ¿Cómo se ha ido abordando eso? ¿De modo reglamentario? ¿Hay algún tipo de dispensa? Bueno, lo que me parece que ha habido es un cambio en la gestión, en la forma de gestionar. Por ejemplo, cuando el presidente Medina anunció un vasto programa de construcción, de adaptación de las escuelas para lo que se llama ahora la tanda extendida, bueno, pues eso desbordó la capacidad institucional y como sobre todo se quiso dar una mayor participación a ingenieros a través del mecanismo de sorteo porque el monto de las inversiones a realizar así lo permitía. Bueno, pues fue necesario flexibilizar determinados requisitos que estaban consagrados incluso con carácter reglamentario y que dificultaban en algunos casos la posibilidad de inscribirse en el registro de proveedores del Estado, ¿no? Existen, como tú señalas, comunidades que tienen esa doble vertiente de problemas. Uno, la capacidad institucional de organizar un proceso de licitación. El compadre fue Procurador General de la República, y no es solo porque sea nuestro compadre y viejo amigo, se caracterizó en su gestión realmente por un ejercicio transparente. La Procuraduría General de la República promovía concursos con carácter permanente e incluso algo que era muy apreciado era cómo se sorprendía que la Procuraduría con recursos tan limitados, bueno, pues se embarcaba y podía lograr, y nunca hubo mayores limitaciones para que pudieran cobrar los ingenieros. Igualmente pasó todo el tema de acceso a la información pública, en el que realmente la parte de la Procuraduría fue siempre un ejemplo. Entonces, sí, cuando las cosas se quieren hacer bien, cuando se pone voluntad, cuando se pone empeño, bueno, pues surgen y se hacen las cosas de manera diferente. Entonces, es un tema. Muchas también de estas legislaciones nos llegan, incluso por imperativos propios de hoy día de la globalización jurídica y una serie de cosas a las que no podemos escapar, y desbordan en muchas situaciones la capacidad institucional de respuesta. Pero lo importante es que se está en el camino, que de las experiencias se está aprendiendo, pero que ya hoy día todo el mundo sabe que la forma de acceder a contratos de obras públicas, contratos de suministro, bueno, pues es organizando tanto del sector privado buenos esquemas de sus propuestas, porque es inevitable que tengan que utilizarse estos procedimientos. Nos tomará tiempo. Siempre habrán denuncias, las sociedades no pueden ser perfectas. Uno de los grandes trabajos institucionales que hay que hacer es mejorar esa capacidad institucional de nuestros gobiernos locales. Eso es una pena que aquellos que están más próximos al ciudadano en términos de brindar su servicio, bueno, pues no hayan contado con el desarrollo. Es parte de una cultura centralista que históricamente hemos tenido en nuestro país y que impide, en cierta forma, ha aplastado en cierta manera el posible desarrollo de una administración municipal idónea, ¿no? Y que tenga que responder a estas complejidades, que no es solamente en el ámbito de la contratación pública. Hoy ya tenemos todo un sistema transversal. Toda la reforma de la administración financiera del Estado que se produjo entre los años 2005 y 2007, para mí, fuera del texto constitucional del año 2010, la transformación
de la administración del Estado más importante en toda la historia de la República lo constituyó la reforma de la administración financiera del Estado. La ley que instituye el sistema único del Tesoro, la ley de tesorería, la ley de presupuesto, la ley que instituye el Sistema Nacional de Planificación e Inversión, esta misma ley de contrataciones públicas, la ley de contabilidad gubernamental, todo eso contiene realmente un programa de transformaciones de la nación. Siempre habrán las quejas, pero lo importante es que ya el camino ha sido trazado a los fines de que la República Dominicana pueda avanzar dentro del contexto de lo que es nuestro Estado, un Estado democrático de derecho, y como Estado democrático de derecho, un Estado sometido a reglas y sometido a la rendición de cuentas a la ciudadanía. Compadre, vamos a hacer un cambio de página, en el sentido de que nos vamos a pasar del ámbito, de uno de los ámbitos que más usted maneja, que es el derecho administrativo, vamos a saltar al derecho procesal penal, porque hay una reforma que se ha producido recientemente del Código Procesal Penal, que unos la critican, otros la valoran, dependiendo del punto de vista de cada quien. Pero hay un punto que ha resultado polémico, y es aquel que tiene que ver con la reforma del artículo 85 del actual Código Procesal Penal, donde el código vigente aún, porque hasta que no se promulgue está vigente, establece en su artículo 85 el acusador popular o la acusación popular, que es un invento que ha tenido poca vigencia en los diferentes sistemas jurídicos, básicamente latinoamericanos, europeos e incluso anglosajón. Es una especie de aberración que tiene toda una historia que viene de la antigua Roma y que fue obviamente descartada por los sistemas jurídicos modernos. Sin embargo, en República Dominicana, en la reforma del Código Procesal Penal del año 2002, se introdujo la acusación, este invento de la acusación popular. Usted, que ha participado de manera activa en todo este proceso de discusión, ¿qué opinión le merece haber extrañado del sistema procesal penal esta figura jurídica que sin lugar a dudas se estaba convirtiendo en un elemento, primero, utilizado de manera perversa, incluso como un instrumento de persecución política, y segundo también como un instrumento hasta de extorsión y chantaje? ¿Cuál es su opinión? A mí me luce que la decisión del Poder Legislativo es una decisión acertada, que pone a la República Dominicana en el camino de la civilización y de la racionalidad. Es decir, no podemos perder lo que deben ser el centro del funcionamiento de las instituciones. Y déjame decir, este tema toca muy de cerca con el derecho administrativo. Recuerden de que al fin y al cabo los funcionarios públicos, bueno, son los gestores del interés general, son los actores que tienen a su cargo el cumplimiento de los cometidos por parte de los órganos de la administración. Y existe, porque si no, nadie se animaría a la función pública. Para la función pública tendríamos que, toda persona responsable y seria tendría que dejarla abandonada, porque ¿quién se va a exponer posteriormente al escarnio, a estos intentos de chantaje y de extorsión en que figuras como esta degeneran en países como los nuestros con una escasa tradición? Al margen de que su fundamento, como tú señalas, no era el más adecuado. Fíjense, en el funcionamiento de la administración hay lo que se llama una presunción de regularidad de las actuaciones de los funcionarios públicos. De hecho, es algo común, universal, en las leyes sobre control financiero, del desempeño financiero de la administración, que establecen, incluyendo la nuestra, establecen, por ejemplo, la ley de la Cámara de Cuentas, promulgada en el gobierno de mi buen amigo, el expresidente Hipólito Mejía, establece y precisamente consagra
la presunción de validez de todas las operaciones realizadas por los funcionarios públicos. Presunción de validez que solamente cae ante una auditoría especial, ante una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas. El texto dice, a menos, se presume la regularidad de la actuación de los funcionarios públicos, a menos que resulte lo contrario de una auditoría, un estudio, una investigación especial que realice el órgano de control financiero del Estado. Es decir, al margen de eso, no es posible que se le someta al escarnio a ninguna persona, porque también los funcionarios públicos son personas que tienen familia y que tienen su dignidad y que tienen su nombre. Entonces, aquí hemos dañado todo. Aquí hemos dañado todo. Es decir, incluso cuestiones que están organizadas racionalmente para incentivar que las personas, bueno, pues vayan a la causa pública, pues la desbaratamos totalmente. Entonces, me parece a mí que lo que ha hecho el legislador es totalmente correcto. Incluso el nuevo texto genera una compatibilidad importante con el nuevo texto de la Constitución, aprobado a unanimidad por toda la representación política presente en la Asamblea Revisora, en el sentido del ámbito concreto de la protección de los intereses colectivos y difusos, en el sentido del papel que le corresponde precisamente a los ciudadanos de ser denunciantes, pero no obviamente no podemos pretender sustituir los órganos del Estado que tienen a su cargo, repito, esas tareas. Si queremos mejores fiscales, necesitamos dejarle su responsabilidad. Y seguir fortaleciendo todo lo que tiene que ver con el sistema de control. Pero lo que no se puede permitir es porque yo me invente que en tal operación hubo tal o cual cosa. Entonces yo voy y digo, pongo una denuncia y someto al escarnio público el buen nombre de las personas. Y después, ¿quién repara el honor de esas personas? Repito, los funcionarios públicos también son personas de honor. Yo por eso no me sentiría jamás motivado dentro de un esquema así a participar en la función pública, porque por mejor buena fe que te acompaña a ti en el ejercicio, mayor corrección que tú hayas llevado, bueno, no te quita que personas desaprensivas, bueno, pues te sometan y sometan a tu familia a los desmanes más increíbles. De manera que es una decisión acertada. Compadre, vamos a hacer una breve pausa, pero en el próximo segmento vamos a tratar un aspecto vinculado con este mismo artículo que tiene que ver con la inconstitucionalidad sobrevenida. Volvemos en breve. Con tu apoyo, solidaridad y ciudadanía, vamos a transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y ayúdalo a registrarse. Necesitamos la ayuda de todos y todas. Quisqueya aprende contigo. Que nadie se quede fuera. República Dominicana, hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Quiero ser maestro, esa es mi vocación. Quiero ser maestra y servirle a mi nación. Enseñar es sembrar, enseñar es crecer, enseñando aprendemos. Maestros queremos ser. El magisterio es una profesión digna. Y la mejor forma de servir a la patria. Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM.
La nueva cédula de identidad, un documento útil, inteligente y seguro, contará con los siguientes dispositivos de seguridad: tarjeta serializada de fábrica, código de barras con número de cédula, código MRZ, Machine Readable Zone, código QR, Quick Response, fotografía de la persona digitalizada, fotografía fantasma de la persona, laminado de alta duración, errores intencionales y patrón de modulación de línea y relieve. Además, tendrá composición de imagen con microtexto, símbolos patrios con gráfico guilloche a 2 colores, microtexto positivo modulado, microtexto negativo modulado, tinta OVI de variación óptica, tinta invisible emblema guilloche, holograma de la Junta Central Electoral con imagen variable, impresión arcoíris, impresión recuadro foto con texto variable, impresión de textos variables dentro del formato y tinta de seguridad Dual Chrome Plus. El Pleno de la Junta Central Electoral autorizó la firma de convenios con instituciones públicas y privadas que dispongan de plataformas tecnológicas para la lectura de informaciones incrustadas en chip, que es una herramienta de almacenamiento y procesamiento de informaciones, y a tal efecto entregará a los usuarios de estas una cédula con chip no visual. La nueva cédula es un aporte más de la Junta Central Electoral a la seguridad y modernidad del Estado Dominicano. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Seguimos, amigos, con Principalmente. Hoy con un miembro de este programa que estaba de vacaciones, pero ya regresó. Compadre, hablábamos del artículo 85, lo nefasto que es para el sistema institucional del país, incluso atenta contra el sistema de partidos políticos en República Dominicana. Y nos quedamos en un aspecto que yo creo que merece el análisis, que tiene que ver con que a raíz de la proclamación de la nueva Constitución, y usted hacía referencia tangencialmente al artículo 22, donde se establece como un derecho del ciudadano a denunciar. Por consiguiente, está claro que el artículo 85 del Código Procesal Penal está, vamos a decir, tocado por lo que se llamaría, ustedes los constitucionalistas llamarían una inconstitucionalidad sobrevenida. ¿Cómo usted explica esa situación? Bueno, la inconstitucionalidad sobrevenida ya es una figura a la que ha recurrido el joven Tribunal Constitucional Dominicano. Se trata de situaciones en las que con motivo de la entrada en vigencia de una nueva constitución, bueno, hay todo un ordenamiento jurídico antes de esa constitución. Y toda aquella legislación preconstitucional que contraríe las disposiciones de esa nueva constitución, bueno, entonces se genera eso, le sobreviene una inconstitucionalidad. Y en consecuencia, al ser una inconstitucionalidad, debe quedar expulsada dentro del ordenamiento jurídico. Pero no solamente, compadre, pienso que se deriva la inconstitucionalidad sobrevenida de ese texto del artículo 85 del Código Procesal Penal, el deber de los ciudadanos, según la Constitución, de denunciar los actos de corrupción en el ámbito de la administración. Me parece a mí incluso que se trata de algo un poco incluso más importante, que es la distribución de competencias esenciales dentro del Estado. Y a nivel constitucional existe la figura del Ministerio Público. Y dentro de esa distribución de competencias, de responsabilidades en el seno del Estado, bueno, pues a quien le ha sido asignada todo lo que tiene que ver con la persecución de las infracciones penales es
a ese cuerpo de funcionarios públicos que se llama el Ministerio Público, que es otra también de las grandes conquistas de la Constitución del año 2010, que ha sentado las bases de toda una auténtica transformación del Ministerio Público, creando incluso un órgano de gobierno a lo interno de ese Ministerio Público y en el que la capacidad de intervención del Poder Ejecutivo, históricamente tan criticada, quedó limitada con la posibilidad exclusiva del nombramiento del Procurador General de la República y una parte de sus adjuntos. Es decir, hay un cuerpo hacia lo interno del Ministerio Público que propugna hacia la profesionalización y que sin duda alguna está en marcha y que serán de las cosas que en el futuro inmediato se podrán ver como cambios notables. Pero se trata de ese tema tan importante, es decir, es que la labor de persecución es una labor constitucionalmente exclusiva del Ministerio Público. Entonces, en la medida en que eso contraviene, ¿no?, la posibilidad de que esa impulsión, de esa persecución pueda estar en manos de un particular, aunque el Ministerio Público también juega su rol allí, bueno, pues en esa medida el texto venía totalmente la inconstitucionalidad. De manera que yo no la inconstitucionalidad de esa venida no la veo tan solo de ese texto que señala cuál es el papel de los ciudadanos en esa materia, sino fundamentalmente en la asignación constitucional de competencia para perseguir las infracciones penales a el cuerpo de funcionarios que se llama el Ministerio Público. Un detalle importante, y es el hecho de que en un Estado democrático que tiene las instituciones conformadas de esa manera, es una paradoja pensar que por un lado tú encargas la persecución a un órgano, a un cuerpo como el Ministerio Público, y por otro lado tú descrees de esa institución creando de manera paralela un persecutor privado a contratiempo. Bueno, si el constituyente hubiese querido eso, lo hubiera hecho. Lo hubiese insertado, es decir, sí. Entonces, sí. Pero ese es un tema importante, todo lo que tiene que ver con el reparto de competencias y sobre todo el reparto de competencia en el más alto nivel de los poderes públicos. Es decir, es que no puede venir una ley a decir que también hay un cuerpo de legisladores para hacer las funciones del Poder Legislativo o para asumir las funciones del Poder Ejecutivo, que usted sabe. Porque es una misión constitucionalmente asignada. El Estado... Por si acaso ellos no legislan bien, yo tengo otro grupo. Uno de los papeles fundamentales del texto de la Constitución, no lo olvidemos, quizás el más clásico, el originario, lo que tenía que ver con la organización del poder. Y dentro de ese concepto de la organización del poder está su integración, está su forma de proceder, pero sobre todo está qué es lo que le corresponde. Y es un tema fundamental, porque es allí donde operan ese engranaje de frenos y de contrapeso que tienen como norte procurar evitar la arbitrariedad en el ejercicio del poder y la limitación precisamente de los derechos fundamentales. Pero son a esos órganos y no a otros a los que les compete, porque, como tú decías, Pedro, es una condición, aunque no lo dijera un texto, es una condición que se desprende de las cláusulas constitucionales del Estado de Derecho, de la misma legitimidad democrática de los poderes públicos y de la forma de su integración, sea de designación de primer grado o de designación indirecta. Pero allí está la base y hay que comprender que esa distribución de competencias es un asunto de altísimo carácter imperativo, que no es posible que el legislador ordinario ni nadie pueda disponer de él. Bueno, vamos a seguir estos temas, los vamos a seguir debatiendo en este foro de discusión que es principalmente y que el compadre maneja de manera magistral. Es bueno que los ciudadanos sepan que no es verdad que los ciudadanos pierden el derecho de denunciar la corrupción. Eso no es verdad. Cualquier ciudadano puede denunciar cualquier acto de corrupción. Y debe hacerlo, es un acto de responsabilidad. Y debe hacerlo, y cualquier acto de violación de derechos humanos. Eso no es verdad. Ahora, el responsable de determinar si ese hecho ocurrió o no, lo es el Ministerio Público, y si determina que ocurrió, tiene la facultad de poner en acción, en movimiento, la acción pública. Bueno, como seguiremos de manera permanente con el compadre, en otra oportunidad seguiremos abordando este y otro tema de sumo interés.
Gracias, amigos televidentes, por mantener la fidelidad con este programa principalmente.